El cuestionario es la traducción de los objetivos de la investigación en preguntas específicas. El diseño del cuestionario es un elemento clave en el proceso de realización de una encuesta, en gran medida condicionada por lo acertado que sea el diseño de las preguntas. Voy a explicar qué son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, además los tipos de preguntas de cada caso. Las preguntas abiertas se utilizan comúnmente en los enfoques de carácter cualitativo. No interesa medir la realidad, sino interpretar la realidad. Es muy subjetivo encontrar elementos que nos permitan descubrir la opinión de la gente, y entonces hacemos un análisis del discurso. Este análisis cualitativo son más difíciles de codificar porque no queremos representarlas estadísticamente, sino interpretarlas. Son más fáciles de elaborar porque hacemos la pregunta y no tenemos que poner opciones de respuesta. Nos da información más amplia que tiene mayor profundidad y la veracidad dependerá de muchos otros factores. Pregunta literal. La primera es la pregunta literal que nos lleva a una respuesta precisa, concisa. Normalmente se utiliza para preguntas personales como ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Son preguntas meramente personales, son preguntas que no llevan a una respuesta concreta y que casi siempre en un cuestionario van al principio. Pregunta abierta no estructurada. Las preguntas abiertas no estructuradas son sobre el tema, lo que nos interesa ya saber. Entonces lo podemos preguntar al entrevistado, por ejemplo, ¿qué temas prefieres leer en los periódicos? ¿Qué programas ve en la televisión? ¿Qué le parece este tipo de programas? Se empieza primero con las preguntas de tema que el entrevistador le interesa rescatar y se cierra con preguntas de opinión. Que estas dos no son lo mismo porque en los de temas se requiere saber qué tanto saben sobre un tema específico y en las de opiniones se pretende saber qué posturas asumen. Es importante siempre llevar este orden, ya que por lo general el entrevistado no lo responde porque se requiere un compromiso de las personas y se vuelven algo comprometedoras y por eso las personas no las contestan. Las preguntas cerradas se utilizan normalmente para las encuestas para estudios de carácter cuantitativo, porque tienen ciertas características como por ejemplo son fáciles de codificar. ¿Qué significa esto? Significa que al estandarizar las respuestas las podemos graficar y presentar los resultados de esta forma. Una gran desventaja es que el entrevistador debe diseñar las preguntas con las respuestas que él consideraba él debe de contestar. Una ventaja es que las preguntas no presentan ambigüedad. ¿Qué es esto? La ambigüedad es la confusión y en este tipo de preguntas se evita eso porque se realiza antes una encuesta piloto en donde, por ejemplo, si se desea entrevistar a 200 personas, primero se entrevista a 20 y si existe ambigüedad en alguna pregunta se puede reformular y después se aplica a las 200 personas. Otra ventaja es que se le puede poner una población muy amplia, tiene mayor rapidez y reduce los costos. Tipos de preguntas cerradas. Las preguntas dicotómicas son aquellas preguntas que solo presentan dos posibles respuestas, como por ejemplo, ¿trabajas? ¿Sí o no? Género, masculino o femenino. Por lo general, estas preguntas se realizan para introducir a una pregunta filtro, que estas dependen de la respuesta de la pregunta dicotómica. Por ejemplo, ¿trabajas? Si la respuesta es sí, contesta la siguiente pregunta. Si no, finaliza el cuestionario o avanza a la pregunta número 4.
La pregunta de abanico de respuestas, a diferencia de la dicotómica, tiene una amplia opción en sus respuestas. Por ejemplo, estado civil de una persona, soltero, casado, divorciado, viudo u otro. Equipo de fútbol favorito, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas. La pregunta de escala subjetiva es un tipo de pregunta ordinal de opinión, ya que genera un orden en sus respuestas y son de carácter de interpretación. Un ejemplo de este tipo de preguntas es: ¿qué opinión tienes sobre el trabajo que realiza el maestro de estadística? ¿Buena, regular, mala o muy mala? Las preguntas de escala objetiva numérica son muy parecidas a las que se explicaron anteriormente, ya que también se pretende saber la opinión del entrevistado, aunque la diferencia es que en este tipo de preguntas se obtienen respuestas con escalas numéricas. Un ejemplo es el siguiente. En una escala del 1 al 10, donde 10 es muy bueno y 1 es muy malo, ¿qué opinión tienes sobre el trabajo que realiza el maestro de estadística? Algunos tips para redactar un cuestionario son los siguientes. Número 1. Ser claros con las preguntas. No realizar preguntas como ¿hace usted mucho ejercicio? Este tipo de preguntas es muy subjetiva, ya que depende de cada persona a la que se le realiza la pregunta. Esto porque a algunos mucho ejercicio es realizar 1 hora diaria y a otros 2 horas diarias al día también es mucho. Esta pregunta puede cambiarse por la siguiente pregunta. A la semana, ¿cuántas horas realizas ejercicio? Con esta respuesta, el entrevistador establecerá si la persona realiza mucho o poco ejercicio. 2. Usar palabras simples y sin abreviaturas. Por ejemplo, evitar realizar preguntas como ¿qué fuente de proteína utiliza usted con una abreviatura de UD para X cosa? En ocasiones el entrevistado no conoce las abreviaturas y se generan las ambigüedades. 3. No inducir respuestas. Por ejemplo, ¿no está usted de acuerdo con la legalización del aborto? Con esta pregunta se induce a que el entrevistado conteste en su mayoría un no. Mejor pregunte, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la legalización del aborto? 4. Evite utilizar términos poco precisos como usualmente, frecuentemente, normalmente y otros adverbios. 5. No incluir más de un concepto en la pregunta. Esto porque hay muchos aspectos que afectan las preguntas, ya que pueden estar cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Por ejemplo, al realizar la pregunta, ¿debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? El 97% dijo que sí, mientras que cuando se preguntó, ¿debería el presidente utilizar su poder de veto o no? El 57% dijo que sí. Con la primera pregunta se puede concluir que la mayoría de la población está de acuerdo que el presidente utilice su poder de veto. Pero esto es así porque está acompañada de otro concepto en la pregunta, que es para eliminar los desperdicios. 6. La pregunta debe en lo posible autoexplicarse sin necesidad de aclaraciones extra. Por ejemplo, en la pregunta, señale el número de veces que ha quedado embarazada. Las mujeres tienden a no contar las veces que no se produjo el parto. Por ello es importante aclararlo en la pregunta, como por ejemplo, señale el número de veces que ha quedado embarazada, haya o no producido el parto. 7. Las preguntas deben tener sentido para todos los encuestados. Si se realiza una entrevista a un grupo de hombres y mujeres y una de las preguntas dice, señale el número de veces que ha quedado embarazada, haya o no producido el parto, pues esta pregunta no tendría sentido para los hombres. Por ello, es importante realizar una pregunta filtro, preguntando sobre su género.
Al redactar las preguntas hay que tener también especial cuidado en el orden en que se incluyen en el cuestionario, ya que la secuencia de las preguntas puede influir en la naturaleza de las respuestas del encuestado y por consiguiente sesgarlas. Para ello existe una serie de pautas generales útiles en la estructuración de cuestionarios. Número 1. Incluir la presentación solicitando la cooperación de encuestado y especificando los objetivos de la investigación, quién la realiza y que la información tendrá un tratamiento global y garantizando el anonimato. Número 2. Incluir dos secciones bien diferenciadas. Sección 1. Identificación de la unidad de análisis y la sección 2 con las correspondientes subsecciones relacionadas a las características generales. 3. La primera pregunta debe ser de carácter general, sencilla y potencialmente de interés del encuestado. Su objetivo es lograr la cooperación del encuestado y establecer una relación de armonía con él. 4. Las preguntas generales van antes de las preguntas más específicas. 5. Las preguntas más sencillas deben ir al principio del cuestionario, reservando las más comprometidas para el final y dejar el espacio intermedio para las más importantes de la investigación. 6. El flujo en el proceso de las preguntas debe ser lógico, de acuerdo con la perspectiva del encuestado, y al mismo tiempo las preguntas deben agruparse en función de su temática, para evitar el desconcierto del entrevistado, haciendo preguntas relativas a un mismo tema en diferentes fases de la entrevista. Al realizar una encuesta piloto se debe tener en cuenta su uso. Número 1. Detectar posibles problemas que puedan surgir en el cuestionario. 2. Utilizar encuestadores experimentados para detectar posibles preguntas que originen confusión en el encuestado. 3. Utilizar el formato de pregunta abierta para determinar las categorías de respuestas más apropiadas o frecuentes y después convertirla en pregunta cerrada. 4. Detectar un mal diseño del cuestionario en base al número de negativas o contestar preguntas como no sabe, no contesta o preguntas en blanco. 5. Cuando en un cuestionario el porcentaje de preguntas no contestadas no excede el 10%, tendremos un buen cuestionario. 6. El tamaño de la submuestra depende de las características de la muestra, aunque normalmente suele oscilar entre los 25 y 50 personas. La última etapa de una entrevista es el informe sobre los resultados de la investigación. En esta la constituye la redacción final del informe, es decir, un documento escrito que incluye las diferentes etapas realizadas durante el proceso de la investigación y donde se exponen los resultados y conclusiones extraídas del análisis de manera organizada y coherente. Los informes técnicos son los que están destinados a personas con alta formación técnica, para los cuales cobran singular relevancia los detalles relativos a la metodología utilizada, y los informes de divulgación están destinados a personas muchas veces poco familiarizadas con detalles técnicos, por lo que en este tipo de informe los detalles técnicos tienen mucho menos interés que las conclusiones y recomendaciones que contenga, pues se supone que sobre esta información van a tomarse las decisiones.